Comenzamos en este vídeo con el estudio de las razones trigonométricas. Vamos a definirlas primero en un triángulo rectángulo y luego ampliaremos el concepto a otros ángulos. Tenemos un triángulo rectángulo en que vamos a convenir en llamar a los vértices y ángulos con letras mayúsculas y a los lados con letras minúsculas. Y además el ángulo recto le pondremos la letra A y a los otros ángulos y vértices indistintamente B y C. Y vamos a llamar los lados opuestos a cada ángulo por su misma letra minúscula, de manera que la hipotenusa es A minúscula por oponerse al ángulo recto, el lado opuesto al ángulo B le llamamos B minúscula y el opuesto al C, C minúscula. Una vez establecido esto, vamos a definir las 6 razones trigonométricas. Definimos el seno de un ángulo, vamos a elegir el ángulo B, pero podría ser el C. Definimos el seno como el cateto opuesto a ese ángulo partido por la hipotenusa. Por lo tanto, opuesto al B es el lado B partido por la hipotenusa A. Definimos el coseno del ángulo B como el cateto adyacente a ese ángulo partido por la hipotenusa. Por lo tanto, C partido por A. Y definimos la tangente del ángulo B como el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente. Por tanto, B partido por C. Definimos también la cosecante del ángulo B al cociente entre la hipotenusa y el opuesto. Por tanto, A partido por B, que coincide con 1 partido por el seno. Es esta fracción invertida que es 1 partido por el seno. La secante del ángulo B como la hipotenusa partido por el cateto adyacente. Por tanto, A partido por C, que es 1 partido por el coseno de B. Aquí he puesto A, pero es B. Y por último, la cotangente de B como el cociente entre el adyacente del ángulo B y el opuesto. Por tanto, C partido por B, que es 1 partido por la tangente de B. Bien, se observa, por otra parte, que la tangente de B es el seno partido por el coseno. Pues si sustituimos los valores de seno y coseno, tenemos B partido por A, partido por C partido por A, se simplifican los denominadores y queda B partido por C. Así definidas las razones trigonométricas, cuando es en un triángulo rectángulo, este ángulo o este solo podrá ser, no podrá llegar a ser 90 grados. 90 grados tiene el ángulo recto y estos dos suman 90, con lo cual serán menores de 90 y no podemos definir razones de ángulos superiores. Y para salvar ese inconveniente vamos ahora a definir estas mismas razones trigonométricas en un eje de coordenadas cartesianas para poderlas aplicar a ángulos mayores que ángulos agudos.
Bien, tenemos nuestros ejes de coordenadas cartesianas, ejes X, Y, el origen, un punto arbitrario del plano que tiene coordenadas X, y forma con el origen un vector cuya longitud o módulo le vamos a llamar R. Este vector forma un ángulo alfa con el eje positivo de las X y vamos a definir las razones trigonométricas de este ángulo alfa, con la misma idea de en el triángulo lado opuesto, lado adyacentes, hipotenusas, etc. Por tanto, el seno de alfa será el cateto opuesto, que es la ordenada y, la altura, partido por la hipotenusa, que es la longitud del vector que hemos llamado R. Igualmente el coseno de alfa será adyacente, que en este caso es la abscisa, la longitud horizontal, partido por la hipotenusa, que es la longitud del vector R. Y la tangente de alfa como opuesto y partido por adyacente X. Y cosecante de alfa igualmente se invierte R partido por Y, la secante de alfa, la longitud partido por la abscisa, y la cotangente, la abscisa partido por la ordenada. Bien, así definidas las razones, no hay necesidad de ceñirse a ángulos agudos, sino cualquier punto del plano, por ejemplo, en el segundo cuadrante, determinará un vector con el origen que tendrá un módulo R' y formará un ángulo mayor de 90, beta, y calcularemos seno, coseno, tangente de beta y de cualquier otro ángulo esté en el cuadrante que esté. Bien, como en este caso, en función de en qué cuadrante estemos, la abscisa o la ordenada podrán tener signos positivos o negativos, estas razones podrán ser positivas o negativas. Así que vamos a hacer un pequeño estudio de los signos de las razones en cada uno de los 4 cuadrantes. Así tenemos que en el primer cuadrante tanto abscisa como ordenada son positivas, por lo tanto todas las razones trigonométricas serán positivas. En el segundo cuadrante tenemos la abscisa X negativa y la ordenada Y positiva. Por lo tanto, aquellas en las que intervenga X serán negativas, el coseno y la tangente, siendo el seno positivo. Coseno y tangente negativas. Por supuesto, las inversas tienen todas el mismo signo de las razones de las cuales son inversas, pues son los mismos números con el cociente invertido, pero para el signo no cambia. En el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Por lo tanto, seno y coseno son negativos. Pero la tangente, al ser el cociente entre ambos, es positiva. Cociente de dos números negativos, positivo. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa X es positiva, pero la ordenada Y es negativa. Por lo tanto, seno negativo y tangente negativa, y el coseno positivo. Bien, y ahora vamos a acabar el vídeo con viendo lo que se llaman las líneas trigonométricas. Son unas líneas que vamos a dibujar en los ejes ayudados de una circunferencia y que nos van a ayudar a entender los valores que toman estas razones trigonométricas. Bien, tenemos dibujado nuestros ejes de coordenadas, nuestro origen, los ejes X, Y, el punto,
trazamos el vector y lo prolongamos, y el ángulo que forma con el eje de las X, ángulo alfa. Esta circunferencia es una circunferencia de radio 1, llamada circunferencia goniométrica o de medición de ángulos. Y vamos a interpretar los valores de seno, coseno y tangente. Este punto es el punto 1, 0, pues el radio de la circunferencia es 1, y este punto es el 0, 1. Y este vector, como es radio de la circunferencia, también tiene de longitud 1. Bien, el seno es el lado opuesto partido por la hipotenusa, pero como la hipotenusa es el radio y vale 1, nos queda que esta longitud es el valor del seno. La línea roja, como el radio es 1, representa el seno. El coseno es el lado adyacente o la abscisa X partido por el radio. Como el radio es 1, pues la línea azul representa al coseno. Bien, vamos a ver que la tangente es la línea que parte del punto 1, 0 y sube perpendicularmente hasta alcanzar a la línea de prolongación del ángulo. La longitud de esta línea vertical es la tangente. Vamos a verlo, intentar intuirlo por semejanza de triángulos. Vemos que el triángulo rojo, azul y radio es un triángulo semejante al triángulo de la línea verde, el radio y la prolongación del círculo. Son triángulos semejantes, por lo tanto tienen lados equivalentes proporcionales, y los cocientes entre lados equivalentes también son iguales en los dos triángulos. Como la tangente es seno partido por coseno, tenemos que el seno partido por coseno es esta longitud partido por esta, la roja partida por la azul, que por semejanza de triángulos será igual a la longitud verde partido por el radio, que es 1. Y al dividir esto por 1 nos queda esto. Visualmente podríais verlo como el cociente, la tangente es el cociente entre la longitud vertical roja y la horizontal azul. Y por semejanza de triángulos, eso es igual que el cociente entre esa longitud y el lado equivalente al azul, que es el radio, y el radio vale 1. Por tanto, nos quedamos con ese valor de la tangente. La cotangente, a su vez, viene representada por la línea que parte del 0, 1 y va horizontalmente hasta alcanzar a la línea de prolongación del ángulo. Esa línea de otro tono verde es la cotangente. Lo podemos ver también por semejanza de triángulos. Este ángulo de aquí es también el ángulo alfa, por ser alternos internos. Y la cotangente, que es abscisa partido por ordenada, es decir, la línea azul partido por la roja, o coseno partido por seno, línea azul entre línea roja, sus equivalentes en el triángulo de arriba,
son la línea verde partido por el radio, que es 1. Por lo tanto, ese es el valor de la cotangente. Línea azul entre línea verde es igual a la línea, línea azul entre línea roja es igual a la línea verde entre el radio 1. La secante es la línea que va desde el origen por el lado del ángulo hasta alcanzar a la tangente. Esa línea rosa es la secante. Lo vemos por semejanza de triángulos también. La secante es, en este caso el radio es 1, 1 partido por x. X es la línea azul, por lo tanto, la secante es el radio 1 partido por la línea azul, que es equivalente por semejanza de triángulos a la línea rosa que he pintado partido por el radio. Bien, lo he movido que me quedaba sin sitio. Y nos queda la cosecante. La cosecante, al igual que la secante, la pongo por encima para no borrar los colores, va por encima del lado del ángulo hasta alcanzar a la cotangente. Esa línea sería la cosecante. Vemos que la cosecante es 1 partido por i, es decir, el radio partido por el rojo, hipotenusa partido por cateto opuesto, que su equivalencia en el triángulo superior, hipotenusa entre cateto opuesto, es hipotenusa, la que he pintado de morado, partido por cateto opuesto, que es 1, que es el radio. Esa sería un poco la idea de las líneas trigonométricas. La primera vez que se ve cuesta quizá un poco más, pero luego no es tan complicado. Y por supuesto estas líneas tienen su forma si el ángulo está, por ejemplo, un ángulo que estuviera en este cuadrante, este ángulo, pues habría que proyectarlo. La tangente de ese ángulo sería hacia abajo, por eso es negativa. El seno, el coseno, etcétera, la cotangente vendría por aquí. En fin, todo eso lo iremos viendo.